Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio del Inexplicable. En el corazón de un bosque aislado de la República Checa se alza un castillo. No es ciertamente uno de los más grandes o más bellos de la zona, pero la historia que lo caracteriza lo hace uno de los más famosos en Europa. Obviamente, si he decidido hablar de ello, es porque esa historia está envuelta en misterio y una buena dosis de terror. Acompáñenme en este viaje a Usca, porque realmente vale la pena. Antes de comenzar, sin embargo, quiero agradecer de corazón a Tati Luar, que me sugirió el tema de hoy y hizo posible este episodio. Tati, este episodio te lo dedico a ti. Dicho esto, podemos comenzar. Así que aquí está el castillo de Usca, una puerta al infierno. Esa historia está envuelta. El castillo de Usca fue construido en el siglo XIII por orden de Ottokar II de Bohemia, uno de los gobernantes más poderosos de su época. Pero desde el principio su construcción ha suscitado preguntas y perplejidades. Situado en una ubicación remota y aislada, lejos de cualquier ruta comercial o punto estratégico, parece casi que su existencia desafía la lógica. ¿Por qué construir un castillo en medio de la nada, sin ninguna función aparente, como defender una frontera o proteger un asentamiento? De hecho, Cusca no tiene las características típicas de una fortaleza defensiva. No se encuentra en una altura estratégica, ni cerca de un río o de recursos naturales valiosos. Por el contrario, parece como si hubiera sido erigido para encarcelar algo en su interior, en lugar de para repeler enemigos desde el exterior. Obviamente, una característica de este tipo no ha hecho más que generar leyendas durante siglos. Según las historias que se cuentan a nivel local, la verdadera razón de la construcción del castillo residiría en un abismo misterioso que se encontraba en el punto donde se erigió Usca. Se dice que esta grieta en el suelo era una puerta al infierno, de donde emergían criaturas demoníacas y espíritus malignos para aterrorizar a los habitantes. Por lo tanto, visto de esta manera, la construcción no se habría erigido tanto para defender el reino de Bohemia, sino para sellar esa grieta infernal. Pero veamos más en detalle la leyenda en sí. La puerta del infierno. Como decía, según la leyenda, el castillo fue construido justo encima de una enorme grieta en el suelo que nadie parecía capaz de medir. Los habitantes de la zona creían que de ese lugar oculto en las profundidades de la tierra emergían criaturas horribles, demonios alados, monstruos deformes y otros seres infernales. Se decía que cualquiera que se acercara demasiado a ese pozo maldito era víctima de visiones horribles, atormentado por un sentido de terror inconmensurable. Para tratar de entender la naturaleza de este agujero y cuán profundo era, se cuenta que se utilizaron prisioneros condenados a muerte. Se les ofreció una oportunidad de redención. Si descendían al pozo y salían vivos, ganarían la libertad. El primer prisionero que aceptó esta propuesta fue bajado con una cuerda en su interior. Pero pocos instantes después de hacerlo, comenzó a gritar, presa del pánico más absoluto. Una vez sacado, los presentes se quedaron sin palabras. El prisionero se había vuelto completamente loco. Su cabello, antes negro como el cuervo, ahora era blanco, y sus ojos llenos de terror miraban fijamente el vacío frente a él. En cuestión de días, perdió la vida, víctima de convulsiones y delirantes visiones de criaturas indescriptibles. Otros prisioneros sufrieron el mismo destino, y muchas de sus historias se difundieron, alimentando el miedo y el misterio alrededor de ese lugar maldito. Estas historias tienen el aire de una leyenda urbana. Sin embargo, esto no quita que historias tan macabras solo alimenten los rumores, haciendo del castillo de Usca uno de los lugares más misteriosos e inquietantes de Europa. Pero no termina aquí. Si lo que se ha contado hasta este momento no es suficiente para hacerte sentir un escalofrío en la espalda,
Lo que escucharás ahora realmente te dejará sin palabras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo de Usca no escapó a la atención de una de las fuerzas más oscuras de la historia reciente: los nazis. Y se sabe cuánto fascinaban a los nazis lo oculto y el esoterismo. No es casualidad, de hecho, que la élite del régimen de Hitler, en particular Heinrich Himmler, el jefe de la SS, estuviera obsesionada con las antiguas tradiciones místicas y las supuestas fuerzas arcanas que se creía gobernaban el mundo. El castillo parece haber entrado en este contexto debido a su fama de lugar maldito, conectado directamente con energías infernales. Himmler mismo estaba convencido de que las raíces del poderario podrían encontrarse en antiguas fuerzas ocultas, y que lugares como Husca podrían representar puertas de acceso a estos poderes olvidados. Según algunos testimonios, el castillo fue efectivamente ocupado por los nazis durante los años de la guerra, pero no como fortaleza estratégica o base militar. El interés que despertaba era de un tipo muy diferente. Los rumores que circulaban en aquel tiempo sostenían que los nazis estaban allí para realizar experimentos, pero no de tipo científico como uno podría pensar. Se hablaba de rituales esotéricos, de intentos de invocar entidades sobrenaturales y de aprovechar las energías oscuras que se decía circulaban entre las antiguas paredes del castillo. No olvidemos que, según la leyenda, Oscar fue construido para sellar un pasaje hacia el mismo infierno. Para los nazis, siempre en busca de símbolos y poderes ultraterrenales, un lugar como este podría representar un recurso extraordinario. Los historiadores a menudo han debatido sobre el verdadero alcance de esta actividad. Algunos creen que la presencia nazi en el castillo estaba realmente relacionada con investigaciones sobre lo oculto, inspirados por la llamada Ahnenerbe, una sociedad pseudocientífica creada por Himmler para investigar las antiguas tradiciones arias y otros fenómenos esotéricos. Se sabe que esta organización se aventuró en numerosos lugares históricos en toda Europa en busca de reliquias, artefactos, hechos místicos y antiguos conocimientos, que se pensaba que podrían conferir al régimen un poder extraordinario. Otras teorías sostienen que el castillo se utilizaba para experimentos secretos con prisioneros de guerra, pero se debe subrayar que no existen pruebas definitivas que respalden estas afirmaciones. De todos modos, parece claro que el castillo de Usca jugó un papel ambiguo durante esos años oscuros. El aura de misterio que lo rodeaba no hizo más que aumentar el interés de los nazis, alimentando leyendas y especulaciones que perduran hasta el día de hoy. Más allá de las pruebas tangibles, la mera presencia de las SS en un lugar cargado de oscuridad como Usca contribuye a reforzar el mito del castillo como un recipiente de energías siniestras. Incluso después de la guerra, continuó envuelto en historias inquietantes, alimentadas por la imaginación colectiva, y algunas de estas historias son realmente escalofriantes. USKA en nuestros días. Como era de esperarse, en los últimos años el castillo de Usca se ha convertido en un destino codiciado, no solo para los amantes de la historia, sino también para aquellos que buscan emociones fuertes, especialmente los cazadores de fantasmas. El misterio que lo envuelve parece continuar e influir en cualquiera que se acerque a sus muros, con numerosos informes de avistamientos y fenómenos inexplicables que alimentan la leyenda de la puerta del infierno. Entre los testimonios más recientes se encuentran los relatos de visitantes que, explorando las habitaciones internas y el patio del castillo, afirman haber visto sombras extrañas, que se movían de manera autónoma, a menudo acompañadas de una sensación de opresión, como si una presencia invisible las estuviera observando. En una entrevista reciente, un turista inglés afirmó lo siguiente: mientras tomaba fotos en la capilla principal del castillo, vi claramente una figura oscura acercándose al lugar donde me encontraba. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero al revisar las imágenes que acababa de tomar, noté en cada una de ellas extraños haces de luz que no se pueden explicar racionalmente. No eran reflejos y definitivamente no podían ser defectos en las fotografías, ya que las tomé con un teléfono móvil. Y luego están las voces. Varias personas, a lo largo de los años, han contado que han escuchado susurros provenientes de puntos lejanos o incluso muy cercanos a ellos, cuando estaban solos en el castillo.
Un famoso grupo de cazadores de fantasmas alemanes, armados con equipos sofisticados, han registrado varias psicofonías y ruidos indescifrables en los sótanos del castillo, donde se dice que una vez se llevaban a cabo rituales oscuros. Sus grabaciones también incluyen sonidos similares a gritos sofocados y golpes, como si alguien o algo estuviera tratando desesperadamente de salir de esas paredes. Jan Novak, un guía que ha trabajado durante más de 20 años en el castillo de Usca, declaró en una entrevista: "Una noche, mientras realizaba una visita guiada nocturna, escuché claramente pasos que seguían a mí y al grupo que estaba acompañando. Todos nosotros nos giramos varias veces hacia la dirección del ruido para ver si había alguien más allí, tal vez uno de los guardias, pero nada. En ese punto del castillo solo estábamos nosotros. En otra ocasión, en el cuartil externo, yo y algunos visitantes vimos claramente una serie de figuras deformes, similares a hombres, pero con características que eran todo menos humanas. Las definiría como extrañas criaturas, no hay otra forma de describirlas. Aparecían y en cuestión de pocos segundos desaparecían en la nada. En algunos casos, incluso me vi obligado a interrumpir el recorrido guiado debido al pánico generado por estas visiones". La experiencia de Pavel Sima, otro visitante de Usca, es aún más inquietante. Durante una visita nocturna organizada para Halloween, decidí explorar solo los pasillos del piso superior del castillo. De repente, comencé a escuchar golpes secos contra las paredes y noté una caída repentina de la temperatura. Aterrado, comencé a caminar para alcanzar al grupo, pero mientras recorría el pasillo, sumergido en la penumbra, vi una figura con ojos brillantes, similares a llamas, que me miraba intensamente. Luego desapareció tras una puerta cerrada. Me quedé de piedra e incapaz de dar un paso más. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar y alcanzar a los demás. Finalmente, no podemos ignorar la experiencia vivida por el equipo de Ghost Hunters International, que visitó Usca para investigar los misterios del castillo. Durante sus investigaciones, uno de los miembros del equipo sintió un dolor agudo en la espalda, como si algo lo hubiera golpeado. Después de revisar a sus compañeros, revelaron varios rasguños en su espalda, algunos de ellos muy pronunciados, como si alguien o algo lo hubiera atacado. Ese episodio perturbó tanto al grupo que los impulsó a abandonar el lugar inmediatamente, convencido al 100% de que realmente se escondía algo maligno y aterrador entre sus muros. A pesar del paso de los siglos, las historias de actividad paranormal en el castillo continúan proliferando. Cada nuevo relato alimenta la leyenda, haciendo cada vez más difícil distinguir entre realidad y mito. Entonces, ¿dónde podemos establecer el límite entre el evento que realmente ocurrió y la fantasía? Escepticismo y otras teorías. Comenzamos con las explicaciones racionales, dejando, como siempre, la palabra a los escépticos. Muchos fenómenos que parecen sobrenaturales pueden en realidad atribuirse a causas completamente naturales. Por ejemplo, las ilusiones ópticas pueden jugar un papel fundamental. La forma en que la luz penetra en las antiguas ventanas del castillo, especialmente al amanecer o al atardecer, puede crear sombras inusuales o distorsiones visuales. Algunos visitantes podrían haber interpretado estas manifestaciones como apariciones o figuras espectrales. A esto se suma la acústica del castillo. Las antiguas paredes de piedra pueden amplificar y distorsionar los ruidos provenientes del exterior o de las habitaciones adyacentes. Un crujido de madera o un soplo de viento a través de un pasillo pueden ser fácilmente percibidos como pasos o voces misteriosas, especialmente por la noche, cuando la mente está más predispuesta a sugestionarse. No debemos olvidar el efecto de la histeria colectiva. El poder de las historias que rodean a Usca, transmitidas de generación en generación, tiene un impacto significativo. Si una persona entra al castillo ya sabiendo de sus oscuras leyendas, es más probable que interprete cualquier experiencia inusual, un ruido repentino, una sensación de frío, como un evento sobrenatural. En psicología, este fenómeno se conoce como percepción selectiva, es decir, la tendencia a notar lo que ya estamos predispuestos a ver o escuchar. En un lugar ya envuelto en un aura de misterio, es fácil que la mente juegue malas pasadas.
Pero además de las explicaciones racionales, hay una larga tradición de interpretaciones esotéricas que envuelven el castillo de Yusca. Entre las más fascinantes está la idea de que no se trata solo de un castillo, sino de un punto de intersección entre diferentes mundos. Algunos creen que el abismo subyacente representa un portal hacia otras dimensiones. Según esta teoría, el castillo fue construido no tanto para ser habitado o defendido, sino como una especie de tapón para evitar que las fuerzas oscuras salgan e invadan nuestro mundo. En este contexto, las extrañas criaturas vistas por los habitantes en el pasado, descritas como híbridos monstruosos, no serían más que entidades provenientes de estas dimensiones alternativas. Otra teoría esotérica vincula a Uzca con un concepto de portal energético. En muchas culturas esotéricas se cree que ciertos lugares en la Tierra son puntos de convergencia de energías cósmicas o telúricas. Estos puntos, llamados vórtices energéticos, serían capaces de influir en el mundo circundante de formas misteriosas. Uzca podría ser uno de estos lugares, un centro de energías sutiles que crean fenómenos paranormales o que permiten en ciertos momentos una interacción entre nuestro mundo y otros. En realidad, estas teorías no están aisladas. De hecho, existen otras leyendas europeas que hablan de portales infernales. Un ejemplo famoso es el Pozo del Infierno de Turkmenistán, un cráter que ha ardido incesantemente durante décadas, visto por muchos como una puerta hacia el reino subterráneo. Leyendas similares también existen en Italia, como la relacionada con el lago Averno, considerado por los romanos como una entrada al infierno. Estos relatos se repiten en diversas culturas, como si quisiera sugerir que la idea de portales hacia el más allá es parte de un antiguo y universal temor humano hacia lo desconocido. En definitiva, ya sea que se elija creer en explicaciones racionales o se prefiera el encanto de las teorías esotéricas, el castillo de Oscar sigue siendo uno de los lugares más misteriosos e intrigantes del mundo. Sus historias de portales y criaturas no hacen más que enriquecer su halo de misterio, dejándonos la elección de qué interpretación abrazar. ¿Pero qué piensan ustedes del castillo de Fusca? ¿Son todas leyendas o historias que esconden un fondo de verdad? Házmelo saber en un comentario. Lo Inexplicable es una serie ideada, escrita y conducida por Luca Parrella. YouTube o cualquier plataforma de música y podcast.